como todos los años, tenemos aquí al profesor Huerta de Soto. El profesor Huerta de Soto tiene doctorado por Stanford, por la Universidad Complutense, es actuario, ha escrito multitud de publicaciones académicas, ha participado en un montón de congresos académicos, ha sido el principal apoyo del Instituto Juan de Mariana desde sus orígenes hasta nuestros días, siempre participa en nuestros actos. Gracias al profesor Huerta de Soto se organiza el Congreso Austríaco, que durante muchos años fue en Aranjuez, y en fin, incluso yo, que soy la única no seguidora, no discípula del profesor Huerta de Soto con carné, porque yo vengo de la rama Pedro Esbarz, Carlos Rodríguez Brown, ¿no? Soy la única purista en ese sentido, aunque él ha tenido la generosidad de ofrecerme la clase para dar la clase de Historia del Pensamiento Económico austríaco, siendo no austríaca. Creo que todos los miembros del Instituto Juan de Mariana le debemos mucho y le estamos muy agradecidos, y por eso quiero darle sus 15 minutos para que haga. Me ha dicho que ha cambiado todo lo que iba a decir, ha traído una caja de libros, ya se pueden imaginar, que ha publicado en todos los idiomas del universo, creo que el último en Klingon, ya no le queda ningún idioma para el que publicar, y tiene una obra extensísima que también estará al final para que ustedes puedan adquirirlo. Él también va a firmar libros, se pueden hacer fotos con él, todas esas cosas, pero él va a hacer con sus 15 minutos exactamente lo que le venga en gana. Bien, muchas gracias a todos por su presencia en este acto y sobre todo a María por su amable presentación. El pasado 2 de mayo nos dejó Juan Marcos de la Fuente. Detrás de una gran obra siempre hay un gran hombre. Más de 1 millón de ejemplares vendidos de Unión Editorial en defensa de la libertad. Y se lo debemos a Juan Marcos de la Fuente. Voy a hacer una pequeña reseña de su vida y me gustaría remontarme en primer lugar al mes y año en que yo nací, diciembre de 1956. Fue un mes importante en 2 sentidos. Primero, por algo que sucedió en Valencia y segundo, por algo que sucedió en Roma. En Valencia hubo un acto homenaje organizado por el alcalde de Valencia, el segundo marqués de Turia, Tomás Trenor, un acto homenaje en el que dieron la medalla de oro a Ignacio Villalonga. Ignacio Villalonga Penaba, que fue político frustrado, fue además presidente de la Generalitat de Cataluña, efímero, y su carrera política se frustró y se dedicó al mundo de los negocios y sacando adelante el Banco Central. En ese acto, cuando le conceden la medalla de oro, anuncia, y la gente se quedó bastante desconcertada, que iba a dotar con 700.000 pesetas, que era un importe muy importante en ese año, en esa época, para crear una fundación que llevara su nombre, la Fundación Ignacio Villalonga, cuyo objetivo iba a ser la traducción al español y la publicación de las obras más importantes en relación con el liberalismo. La idea no era suya, la idea se la había transmitido su mano derecha, Joaquín Reich Rodríguez, y a su vez resultado de la influencia de su hijo Joaquín Reich Albiol, que habiendo leído en Newsweek una reseña de la publicación de la acción humana en el año 1949, se hizo con un ejemplar y fue capaz de leer su tesis doctoral bajo la dirección de Jesús Prado Sarrarte sobre la acción humana. Y a partir de ahí quedó convertido a la escuela austriaca y al liberalismo económico. La influencia del hijo sobre el padre terminó sobre Ignacio Villalonga y de la fundación que lleva el nombre de este gran español. La Fundación Ignacio Villalonga es responsable de haber publicado en español las primeras ediciones, por ejemplo, de La acción humana o de Los fundamentos de la libertad o de Hazlitt. Y les animo a que vayan ustedes por las librerías de viejos y ahí verán ejemplares incunables de la Fundación Ignacio Villalonga. Cómprenlos, porque son los antecesores de todo lo que después se hizo en Unión Editorial. Pero ese mismo año pasó también algo muy importante. Juan Marcos de la Fuente dejó España y como resultado de un programa de intercambio que se había organizado, en el que participó Sánchez Bella, que era el embajador de España en Roma, pues decidió ir a Italia a elaborar y leer su tesis doctoral. Pero, ¿cuál es la historia de Juan Marcos de la Fuente? Hijo mayor de una familia numerosa, 9 hermanos, de Sacramenia, al lado de Peñafiel, famosos por sus corderos.
Su padre era un pequeño industrial y entonces pues le dice al chaval, que además era muy vivo y listo, con 12 años, que se vaya a Segovia a aprender un oficio. Y allí el niño, ni corto ni perezoso, pues termina en un taller afilando clavos. Pero fíjense, ya con 12 años él decidió que eso no era lo suyo. Y por propia iniciativa y con 5 duros en el bolsillo, él lo que quería era ir a estudiar, y lo que tenía más cerca era un colegio de los claretianos. Y allí entró y con voz trémula pidió: ¿cuánto vale? Porque yo quiero estudiar. Le contestaron los curas que 30 pesetas, pero que para adelante, ya me pagarás el duro que nos debes. Y ahí entró a estudiar el chaval, nuestro Juan Marcos de la Fuente. Bueno, ya saben, los claretianos, estamos en la España de los años 40, y la única salida pues era pues dentro de la iglesia. Y entonces, como ven que el chico es más despierto y más listo que el hambre, le llevan por la vía del seminario y empieza pues a estudiar primero humanidades, que es lo que estudiaban los niños. Allí recordaba Juan Marcos de la Fuente que tuvo la suerte de tener un sacerdote ilustrado. El padre Lucas decía que de alguna forma dio un cambio en las lecturas. En las rancias lecturas de siempre, Calderón de la Barca, clásicos españoles, empezó a incorporar Federico García Lorca o las obras completas de Ortega y Gasset, y esto supuso pues una especie de oxígeno vital para Juan Marcos de la Fuente. Estudió filosofía en Santo Domingo de la Calzada y teología en Beire. Y siguió en el seminario hasta que en el segundo curso, ya con 20 años de edad, pues descubrió que no era su verdadera vocación, y así se lo dijo a los claretianos, pero muy agradecido, después de los 8 años que había pasado con ellos. Y los dejó y fue a Madrid a continuar sus estudios en la Facultad de Ciencias Políticas. Y allí fue, en gran medida, protagonista de la fundación de la especialidad de Sociología, junto con Legazzi y Lacambra. Luego estudió, aparte de Filosofía y Teología, que ya había estudiado, Ciencias Políticas, Sociología y Derecho. Saben también que Legazzi y Lacambra terminó de catedrático de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la Complutense, y fue uno de los manuales, por cierto, que yo estudié en el año 1973 cuando empecé Derecho. Y entonces ya llegamos al año 56, donde nos habíamos quedado. Cuando termina sus estudios decide ir a Italia gracias a ese programa de intercambio. Y allí es donde elabora su tesis doctoral, como discípulo nada más y nada menos que de Bruno Leoni, y dirigida la tesis doctoral por Giorgio Del Vecchio. Y termina su tesis doctoral y es contratado como profesor, si bien es cierto que con un sueldo ridículo, en la Universidad Guido Carli, la famosa Universidad Luis, donde están Antiseri, Lorenzo Infantino, gran amigo de él, etc. Es curioso, en esa época pues tiene que sacar adelante a su familia, se casa y pues consigue otro trabajo. Fíjense ustedes qué trabajo consigue. Locutor de la Radio Vaticana, en italiano. Y entonces siempre comentaba que a él le había tocado dar la noticia del fallecimiento de Juan XXIII y de la proclamación de Pablo VI. Esa es la razón precisamente de que su hijo, que está por aquí, se llame Juan Pablo Marcos de la Fuente. También, por ejemplo, dio la noticia en el año 63 en Radio Vaticano del asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Y así hasta el año 65, 66, en que decide volver a España y consigue un puesto, porque era una persona pues, con una formación tremenda, que dominaba el italiano, el alemán, fíjense ustedes, filósofo, sociólogo, jurista, y habiendo estudiado con Bruno Leoni, y además de una finura intelectual. Yo siempre he dicho que los intelectuales más finos de la Unión Europea son los italianos, con gran diferencia, y toda esa tradición la recibió él. Vino triste, tras el asesinato, ya saben ustedes, de Bruno Leoni por uno de sus inquilinos como consecuencia de un malentendido. Fue Bruno Leoni a reclamarle la renta y resulta que se lo había pagado por otro procedimiento, se enzarzaron y terminó pegándole un tiro el inquilino a Bruno Leoni. Y consiguió un puesto de trabajo una vez que vuelve en una editorial, EPESA, y allí es donde estuvo trabajando unos años, hasta el año 73. ¿Qué pasa en el año 73? En el año 73 fallece Ignacio Villalonga. Y entonces se organiza un gran lío con la herencia y con los derechos sobre su fundación. De manera que los hijos de Joaquín Reig Rodríguez, los hermanos Reig Albiol,
Joaquín y Luis Reig Albiol, deciden que hay que salir de la fundación y crear una editorial nueva. Y a través de un amigo común, Bernabé Peris, al que yo conocí, Bernabé Peris era otro personaje interesante, fue también un gran liberal, y organizábamos con Girona el Cordero Liberal, que era un premio que se daba todos los años, matando un cordero y dando una piel de cordero, etc. Yo lo gané uno de los años. Bernabé Peris conocía a Juan Marcos de la Fuente, que estaba en EPESA, y se lo recomendó a los hermanos Reig. Y resultado de ese contacto se funda en el año 73 Unión Editorial. Y es en octubre del 73, precisamente, cuando yo con 16 años y Juan Marcos de la Fuente con 39 nos encontramos por primera vez. Me acuerdo como si fuera ayer, en casa, en la Ronda de Sobradiel, en la casa de Ruiz Reig, al lado de la chimenea. Y a mí me llamó muchísimo la atención su cordialidad, finura y sabiduría. A mí me gustaría terminar mi intervención con unas palabras del propio Juan Marcos de la Fuente. Y entonces resulta que aquí tengo en mis manos el último libro de Juan Marcos de la Fuente que ha publicado, y que se titula 20 poemas y una soledad. Porque aparte de erudito, filósofo, jurista y sociólogo, Juan Marcos de la Fuente era un gran poeta. Y vamos a despedirnos de él con sus propias palabras. Y he elegido 3 poemas que creo que son significativos. Voy a leer el primero, que además está en conexión directa con el contenido de mi intervención antes de ayer por la tarde. Nos dice Juan Marcos lo siguiente desde el cielo. Dice: no con rayos y truenos, sino con luz dorada y música de Gluck, vendrá el Señor a destruir el siglo. Nos hallaremos juntos todos los pecadores en un mismo silencio. Vendrá primero como una fina lluvia que lavará en los rostros las cenizas del miedo. Y luego, sobre un cielo de plata, veremos reflejarse el arco iris y empezará la eternidad de nuevo. O este otro poema que dice así: rozará nuestra frente un aire nuevo que borrará el enigma de las últimas sombras. Habrá pasado Dios casi de incógnito. Sentiremos su aliento y su caricia, y en una nueva luz bajo otro cielo florecerán las lilas de un paraíso apenas iniciado. Y el último, que es el poema 19, dice: cuando el sol, ya vencido y fatigado, se hunda en el abismo de la noche infinita, que alguien nos mire con benevolencia, con ojos de piedad, y que su luz al menos no nos falte. Descanse en paz, Juan Marcos de la Fuente. Muchas gracias.